que aparecerá. Es la administración de medicamentos por una vía diferente a la digestiva. Es diferente. Una vía paralela a la digestiva. ¿Cuáles son? Diferente. ¿Cuáles son? ¿Cuáles vimos la clase anterior? Intramuscular. ¿Cuál? Intramuscular. Intramuscular, la dérmica, subcutánea y la endovenosa que vamos a hacer ahora, ¿no? ¿Por qué era importante saber esto? Porque estas dos se utilizan esas dos se usan en urgencias y emergencias, ¿no? Muy bien. Si cuando atendemos a un paciente por urgencia o emergencia tuviéramos un brazo con venas de esta manera, no habría problemas para poder acceder, ¿no? Sin embargo, esto no va a darse ni va a suceder, salvo casos muy excepcionales. Pero aquí la vena te grita, aquí estoy. Lo único que tienes que hacer es canalizar, ¿sí? Como yo no voy a tener este tipo de pacientes, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Recordar mi anatomía. Recordar mi anatomía es saber el recorrido de las venas y sus puntos de referencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, desde dónde nace, por dónde transcurre, a qué lado del brazo pasa, con qué otra se une, qué forma, La cefálica es esta. cómo termina. ¿Qué pasa entre el deltoides y el Entonces, yo es la tengo que cefálica? saber por Otra es la dónde basílica. transcurre la vena para poder canalizar. Pero no solamente eso, porque dependiendo de la zona que yo elija, ¿sí? Tengo que observar si esa zona elegida es accesible o no, porque puede tener una lesión, una herida, un hematoma, etc. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Sigue doliendo. la vía endovenosa no es otra cosa que una técnica para administrar un medicamento directo en el vaso sanguíneo, ¿verdad? Directo en el vaso sanguíneo. ¿Y por qué busco esto? Porque hay tres principios, ¿verdad? Importantes, y porque además tiene la característica de que puedo administrar volúmenes altos de medicamentos y además también puedo hacer nutrición. ¿Cómo se llamará esa nutrición? Parenteral. ¿Ya? ¿Qué dice? Entonces, Métodos. si yo administro un medicamento por la vía digestiva o enteral, tiene que pasar un proceso de digestión, ¿sí? En ese proceso de digestión, parte del medicamento probablemente se pierda, se degrade y en absorción también va a terminar llegando solo una pequeña cantidad, de todas maneras efectiva, al torrente sanguíneo. Cuando yo administro una sustancia intradérmica, sobre todo intramuscular o subcutánea intramuscular, también esta sustancia administrada en esa zona va a ser absorbida y va a llegar al sistema circulatorio. Una vez que llega al sistema circulatorio, va a viajar por todo el organismo hasta el lugar donde tiene que hacer su efecto. Entonces habíamos dicho que tanto la intradérmica, subcutánea intramuscular era una vía indirecta y la endovenosa era directa. ¿Por qué motivo? Porque administraba directamente en vasos sanguíneos, ¿ya? Y por esa situación es que yo tengo tanto ventajas como desventajas. ¿Qué es? ¿Medicamentos? ¿Medicamentos? Entonces, cuando yo utilizo la vía endovenosa,
La voy a utilizar sobre todo en casos de urgencia y emergencia, ya que puedo administrar medicamentos en búsqueda de un efecto inmediato, ¿no? Puedo administrar grandes volúmenes de medicamentos. Puedo asegurar una concentración adecuada del medicamento directo en vena y permitir un control directo, ¿sí? Además que el efecto biológico que no se puede conseguir por la vía oral, lo voy a conseguir por ser más directa a través de la vía endovenosa. Y además, si el paciente no puede ingerir urgencia y emergencia, recuerden que el paciente puede estar inconsciente. Si el paciente está inconsciente, ¿podré hacerle tragar un medicamento? Vía oral o digestiva, no. Entonces me queda la otra alternativa, que es la parenteral. Esa vía parenteral puede ser intramuscular o endovenosa. Si yo quiero un efecto rápido en una situación de un paciente con emergencia, tendrá que ser endovenosa. Sea que me colabore niño o que esté inconsciente, situación de paciente en emergencia. Puedo administrar tranquilamente un medicamento, sea intramuscular o endovenoso, pero el endovenoso es mucho más rápido, ¿verdad? Y además, ¿cuál es la diferencia entre intramuscular y endovenoso? Los volúmenes. ¿Cuánto de volumen puedo administrar como medicamento en la intramuscular? 5, 6 mililitros. ¿Cuánto puedo administrar por la vía endovenosa? Litros. 1 litro, litro y medio, 2 litros, dependiendo de la condición del paciente y qué cosa sea lo que yo administre, ¿no? Entonces, ¿yo puedo administrar qué cosas? Medicamentos o soluciones, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente se administra? Ok, suero, ¿no? ¿Qué cosa es el suero? Agua y sal, porque sodio. Hay que meterle suero al paciente, ya. ¿Qué cosa es suero? Agua que suelo. ¿Suero qué cosa es? Cloruro de sodio. Es una solución. ¿Y qué cosa es una solución? Agregado. ¿Ah? Ya. Un solvente y un soluto. Y si yo digo una solución salina, ¿a qué me refiero? Que va a tener solvente que es agua y tu soluto salina de sal, ¿no? ¿Y la sal qué cosa es? Solvente. Cloruro de sodio, que contiene clorisodio, ¿no? Entonces cuando yo digo suero fisiológico, estoy hablando de solución salina, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo viene? Al 9 por mil o al 0.9%, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Esto qué significa? Así como cuando yo digo dextrosa al 5%, frasco de 1 litro, ¿qué significa dextrosa al 5%? Esta es una solución, ¿verdad? ¿Qué contiene? Más dextrosa. Azúcar. Cosa, ¿no? Ok. Si dice que es al 5%, ¿qué contiene? ¿Qué contiene? Solvente, soluto. ¿Cuál es el solvente? Agua. ¿Cuánto tiene? 95%. 1 litro solvente. Soluto tendrá glucosa. ¿Cuánto tiene? 5 ¿qué? 5 gramos en cuánto? En 100 mililitros. 5% ¿qué cosa es? 5 en 100. 5% es 5 en 100. ¿5 qué? 5 gramos. ¿De qué? De glucosa. 5 gramos en 100. En 1 mililitro ¿cuánto hay? ¿Cuántos mililitros? En 1 litro ¿cuántos mililitros hay?
Si yo tengo 5 gramos en 100, porque esta es la concentración, y el frasco es de 1 litro, ¿cuánto habrá en 1 litro? 50 gramos. Es decir, cuando yo indico a enfermería, pásale 1 litro de dextrosa al 5%, estoy indicando que quiero que ese paciente tenga en vena 50 gramos de glucosa. ¿Sí? Va a depender cómo indique yo. Hay ampollas de dextrosa al 33%, con volumen de cuánto? ¿De cuánto es el volumen? De 20 mililitros. ¿Cuánto de azúcar habrá ahí? En este medicamento, si yo digo a la enfermera, señorita enfermera o enfermero o licenciado, administrele una ampolla de dextrosa al 33%. En realidad es 33.33, ¿no? Pero ya, el 33 no queda. 33%. ¿Cuánto de glucosa le estoy indicando que se le pase al paciente? 6,6 gramos. ¿Cuánto? 6,6 gramos. ¿Cómo será? 33 gramos en 100 mililitros. Pero la ampolla, ¿cuánto me viene? 20. Entonces, ¿cómo es? 33 gramos por 20 mililitros entre 100 mililitros. Se va a mililitros y me queda, ¿qué cosa? Gramos. ¿Cuántos gramos de glucosa habrá en una ampolla de 20 mililitros con una concentración de 33%? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Y acá cuánto habrá? 0.9 en 100. En 1 litro. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, yo voy a administrar grandes volúmenes por la vía endovenosa. Puede ser 1 litro, litro y medio, 2 litros, medio litro. ¿Podré administrar medio litro intramuscular? No. Subcutáneo, no. La vía endovenosa es la más adecuada o indicada. ¿Ya? Bien. Pero esto es necesario que ustedes entiendan porque es la indicación que van a dar en el manejo de su paciente desde el aspecto terapéutico. Y es lo que van a buscar cuando hacen la indicación y uso de la técnica endovenosa. Entonces, si yo voy a cualquiera de este tipo de sustancias, o puede ser también nutrición parenteral, por eso ya lo vamos a aprender después. También tienen que acceder a una vena de mayor calibre, de más importancia, para que puedan ustedes alimentar al paciente de emergencia o que está en uso. ¿Por qué es importante? Porque es importante que yo pase a un paciente dextroso. Porque metal sodio. ¿Qué diferencia hay entre administrar dextrosa y solución salina? Con dextrosas Pregunta que no me contestaron sus compañeros de externado. aumenta la absorción de Y sodio. me con dijeron, dextrosa. corta, es igual. La solución sanguínea solo tiene Casi lo recuerdo con este canal. azúcar que se necesita para aumentar la glucosa. ¿Cuál es la diferencia? Retención de Ya, y para ¿cómo es? Primero, ¿hay o no hay diferencia entre indicar a un paciente pásale dextrosa o pásale cloruro de sodio? ¿Hay diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia?
¿Cómo hace el ¿Cuál es la diferencia? Uno tiene dextrosa El y el otro otro tiene sodio. cloruro de sodio. La siguiente pregunta es, ¿cuándo voy a utilizar uno y cuándo voy a utilizar el otro? Si un paciente necesita energía, le administraré dextrosa o glucosa. Pero si yo necesito pasarle volúmenes para mejorar la parte circulatoria, que viene a ser una hemorragia, una diarrea, y necesito pasarle líquidos en gran cantidad, no me va a tomar 2 litros de porrazo así de continuo, ¿verdad? Le voy a poner una endovenosa e indicaré qué cosa, dextrosa, o mejor dicho, cloruro de sodio, ¿verdad? Cloruro de sodio, ¿sí? Porque es solución salina, le estoy pasando agua y electrolito, o sea, estoy pasándole cloro y sodio. Y creo que ya están en fisiología, ¿no? Ya. ¿Y es importante el cloro y el sodio y medio interno? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo actúa? A ver, alegrenme el día, explíquenme. Van a dar su parcial esta semana que viene. ¿Cómo actúa el cloro? ¿Cómo actúa el sodio? ¿Ah? El sodio retiene agua, ¿ah? ¿Qué más? Y además ¿Qué han hecho esto, seguro? entonces ¿Ah? el sodio y glucosa entran por difusión, por ¿De contraste qué? de sodio. No, ¿De? de glucosa, o sea, ¿Qué es activo o pasivo? es activo, secundario. ¿Con qué ayuda? El sodio le ayuda a la glucosa a entrar dentro de las células. Ya. ¿Qué más? Ah, ya ve. Ya ve. Eso es la importancia de integrar conocimiento, ¿no? ¿Qué era la sodia de... ¿Qué cosa era la bomba de sodio, potasio, TPasa? Ah, ya, y eso se ve en qué? En manejo de medio interno. El manejo de medio interno es una clase que tiene que recordarse toda su vida. Medio interno y manejo de electrolitos, que es importante porque interviene en todo proceso fisiológico y tienen que entenderlo para manejar fisiopatología. ¿Ya? Porque dependiendo de esto es que ustedes van a administrar esto u otras concentraciones. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, yo tengo que saber dónde es que voy a canalizar la vena para administrar mis medicamentos. ¿No? Entonces, ¿de qué depende? Debo tener criterios. Doctor, ¿y dónde es lo más recomendable que debo canalizar mi vía? Depende. Aquí la dextrosa. ¿De qué? De la duración del tratamiento. Si es corto, largo, el tipo de solución que voy a administrar, del tamaño de aguja catéter que voy a utilizar, dependiendo de la vena que he elegido, ¿sí? En su tamaño, calibre y lo que yo pueda tener. ¿Qué pasa si yo tengo solamente un catéter periférico número no sé, 25 o un 23 o un 22? ¿Qué tipo de calibre es? ¿Grueso o delgado? 22 es grueso o delgado, pues, como catéter. ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho? A mayor número, Menor calibre. menor calibre. Y a menor calibre, Mayor entonces, será igual a mayor calibre. canalizar una vena en dorso de la mano versus flexura de codo. No, ¿verdad? Entonces, en una necesitaré un catéter periférico de menor calibre, o sea, más número, ojo, menor calibre, más número, versus uno que sea en flexura de brazo, ¿sí? Aquí o acá, ¿sí? Que es de mayor grosor la vena, por tanto, el calibre tendrá que ser mayor, es decir, una aguja de menor número, ¿cierto?
¿Se entiende eso, verdad? Además que tengo que recordar mi relación anatómica, ¿no? Por acá transcurre ¿qué cosa? Las venas. El arco venoso, ¿qué más? Dorsal de la mano. Acuérdense, anatomía, ¿no? Y yo sé que este arco dorsal de la mano me va a dar ramas interdigitales. Entonces yo voy a hacer uso de eso para que yo pueda canalizar y voy a tomar de reparo anatómico el cuarto nudillo con el quinto. Y entre el cuarto y el quinto nudillo yo voy a tratar de acceder y canalizar ¿qué cosa? La vena que sale y forma parte de este arco dorsal del dorso de la mano. ¿Sí? Esa es una forma. Desde adulto, y también voy a utilizarlo cuando sean recién nacidos, pediátricos. Aunque recién nacidos más es cuero cabelludo, ¿Qué? Entonces, venoso. duración del tratamiento. Tratamiento corto, venas de miembro superior. Izquierdo si soy diestro, o derecho si soy zurdo. ¿Ya? Tratamientos largos, debo alternar ambos miembros superiores, evitando venas situadas sobre articulaciones. ¿Sí? Y si el tipo de solución intravenosa es muy ácida, muy alcalina o hipertónica, entonces debo considerar perfusiones rápidas. ¿Qué cosa es una solución hipertónica? Y eso es importante. Ok, y va a pasar el agua de un ambiente menos concentrado a uno más concentrado, es decir, la atracción de los solutos va a hacer que jale más agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo una solución hipertónica que administro en la vena? No una solución salina fisiológica. Ojo, ojo. ¿Qué cosa es suero fisiológico? En términos coloquial es una solución salina. Una solución salina normal. Una solución salina normal es la administración de agua y sal a través de mi vena, que no me va a producir mayor alteración de movimiento de líquidos, ¿no? Pero ¿qué pasa si es una solución hipertónica? Es decir, mi solución salina es mayor al 0.9%. ¿Qué va a pasar? Correcto. ¿Y va a suceder qué cosa? ¿Qué va a pasar con tus células? Necrosis. Gracias. ¿Y qué va a pasar? Van a salir en la noticia, ¿no? Y si eso era marca Medifarma, peor. ¿Se entiende la noticia ahora? La idea es que la producción no tuvo la concentración adecuada y aparentemente se administró ¿qué cosa? Una concentrada. Si es una concentrada va a producir un efecto hipertónico al agua. ¿Qué pasa cuando se deshidrata el cerebro? Va a haber una alteración hidroelectrolítica y a nivel de membrana se va a alterar, y si se altera, ¿qué va a producir? Convulsiones. Entonces tienen que pensar causas de convulsión. Un paciente que tenga o no tenga antecedentes de epilepsia o convulsión. Si tiene o no tiene infecciones. Si tiene o no tiene fiebre. Porque la fiebre en un primer momento, si es niño pequeño, puede producirte convulsiones. ¿Por qué motivo puede tener convulsiones? Porque sufres de epilepsia, trastorno eléctrico cerebral. ¿Por qué otro motivo puede tener convulsiones? Alteraciones hidroelectrolíticas, administración de medicamentos hipertónicos. ¿Se entiende? Todo eso es integración o unidad clínica. Pero para eso yo debo entender qué cosa. ¿Qué cosa es una solución hipertónica? ¿Qué cosa es una solución ácida, alcalina? ¿Qué cosa es una solución? ¿Sí? ¿Y cómo está compuesto? ¿Cuáles son sus concentraciones? ¿Sí?
Porque si yo administro mal, es porque hubo una indicación inadecuada. ¿Quién da la indicación? Ustedes. ¿Ah? Muy bien. Casi lo mismo. ¿Qué otro criterio debo tener para elegir la zona donde voy a hacer la punción? La permeabilidad. Debo poder visualizar y palpar la vena para poder acceder o canalizarlo. La edad del paciente, si es adolescente o adulto, o si es recién nacido lactante. Comúnmente en UCI de neonatología, o sea, en UCI neo, vas a tú observar niños que están con sus catéteres en el piecito o en la cabeza. ¿Ya? ¿Sí? Precauciones especiales. Si tengo algún tipo de vena lesionada, irritada o infectada, debo evitarla. O sea, no debo utilizarla para poder canalizar ni endovenoso. ¿Ya? Y en el caso de utilizar estas catéter o en el cordón umbilical, ¿Ya? porque mis cabezas están con Todo recién nacido que en su atención inmediata nace deprimido y te puede hacer paro cardiorrespiratorio por cualquiera de las causas, tú tienes que iniciarle RCP. En ese RCP, el RCP avanzado implica que tienes tú que darle ventilación con intubación, o sea, vía respiratoria avanzada. Tienes que hacerle su compresión, RCP, compresiones con los dedos de los pulgares, y tienes que canalizar una vía. Pero un recién nacido tú no le vas a canalizar en bracito o en cabecita, porque necesitas perfundirle primero bolos de rescate y luego fluidos. Y la única vía más rápida y accesible es que canalices cordón umbilical. Entonces, coges el cordón, introduces una cánula y a través de esa cánula es que tú vas a administrarle todo el volumen que requiere. Entonces, no le vas a canalizar. Posteriormente, a salir del RCP avanzado, es que recién vas a pasar a canalizar una vía periférica y pasa a UCI. Por eso hasta me da miedo de cuánto administrar. No necesitas estar buscando la vena, porque además un Ya paciente me que está en sentiré RD, satisfecho. paro cardiorrespiratorio, ¿cómo va a estar subvalvular? Colapsado. ¿Vas a poder canalizar una vía? No, menos el recién nacido. Por eso tu acceso más rápido es cordón umbilical. ¿Ya? Además que la vena es pues grande, ¿no? Y vas a observar así. Este es tu cordón. Tienes dos arterias y una vena. ¿Sí? Entonces tú vas a colocar acá tu cánula y vas a empezar a administrar fluidos. Primero un bolo y luego el resto de fluidos que requiere por kilo de peso. ¿Ya? Muy bien, en niños o recién nacidos tienes tanto acceso central como periférico. Puede ser en cabeza, extremidades, manos, pies. Ahora, cuando administro endovenoso puede ser administración de medicación directa, intermitente o continua. ¿Ya? Administración directa puede ser como bolo. Intermitente, yo voy a indicar cada 3 horas, cada 4 horas un volumen determinado. Y continuo, por ejemplo, si quiero hidratar al paciente, ¿no? El volumen total de manera continua. El test de Allen es básicamente para ver si es que la circulación en una extremidad es permeable y no hay alguna malformación congénita que me haga que esta irrigación esté alterada. Yo puedo meter un problema, me pueda meter en un problema al realizar un procedimiento que ocluye el resto de la circulación en la mano y luego pueda yo
producir isquemia o necrosis de partes distales. Esto es más para arterias que venas, ¿no? El test de Allen, ahí lo ven en el video. Y cuando voy a utilizar administración de líquidos en grandes cantidades, nutrientes o alimentación parenteral o medicación en bolos de manera intermitente, continua, etcétera, yo voy a utilizar ¿qué cosa? La vía endovenosa, haciendo uso de un equipo y un procedimiento de venoclisis, ¿ya? ¿Qué cosa es esto? Es administrar soluciones a través de la vía endovenosa con el equipo correspondiente. ¿Cuál es el equipo correspondiente? Que yo tenga mi equipo de venoclisis, sea en macrogotas o microgotas, mi solución salina o electrolítica o de dextrosa, es para drapo y el resto de materiales que necesito. Pero deben recordar que deben tener sus catéteres mínimo dos unidades de por lo menos 2 medidas, ¿ya? Mínimo. ¿Por qué? Porque si yo no puedo acceder dorso de mano, tendría que ver la posibilidad de flexura de codo. Tengo que elegir, según mis criterios que he visto, qué vena voy a acceder. Y según eso, utilizar una medida u otra de mi catéter endovenoso periférico, ¿sí? Y luego de que he canalizado, conectarlo a mi equipo de venoclisis. Entonces, puedo tener mi equipo de macrogoteo o de microgoteo, ¿sí? Macrogotas o gotas normales y microgoteo. ¿De qué va a depender esto? De cuánto sea la concentración, el tiempo y el volumen que quiero administrar al paciente, ¿ya? Entonces, existe una cámara de goteo con un punzón, el cual se introduce al frasco, sea de dextrosa o cloruro de sodio, con una válvula de aire que va a permitir el ingreso de aire y también de líquido o solución a la cámara, y de aquí va a pasar por todo el conducto hasta lo que se denomina el adaptador. Este adaptador va unido al catéter endovenoso que ya está canalizado en vena. Lo mismo con el microgoteo, pero el microgoteo en su equipo trae un Voltrol, que es una especie de frasco, un cilindro de más o menos 100 mililitros, con doble llave, una llave superior y una inferior, y que me va a administrar en microgotas el medicamento, ¿no? Las agujas son por colores, cada color representa un número de calibre, y al igual que las agujas y las jeringas que habíamos visto para intramuscular, el catéter endovenoso, ¿sí?, tiene una aguja rígida que sirve de guía con una cánula flexible que es la que queda dentro de la vena, ¿sí? Y de esa manera yo voy a evitar problemas de infiltración cuando administre el medicamento, si es que usara ¿qué cosa? Este tipo de dispositivos que ya casi no existen, ¿ya? Esto era una aguja rígida que se colocaba en la vena, y si el paciente movía, la aguja ser rígida podía cortar o perforar la vena. El medicamento seguía infiltrándose en el tejido y se formaba todo un hematoma. Entonces tú tenías que fijarlo bien a una férula que no mueva el brazo. Esto era de bastante trabajo y dificultad de cuidado para enfermería, sobre todo en niños. Los niños no querían y se movía el brazo. Eso no sucede con el catéter periférico, porque la aguja rígida solo sirve de guía, y una vez que está colocada o introducida la cánula, se retira la guía y queda esta que es flexible. Puedes mover y esta no va a lesionar el vaso sanguíneo, no la va a perforar ni la va a cortar. ¿Cómo voy a elegir el catéter que voy a usar? Según el tipo de fluido que voy a administrar,
dependiendo del volumen, la velocidad de perfusión, el grosor de la vena del paciente y la duración del tratamiento. Esas cosas, lógicamente, son más de manejo de enfermería, pero es importante que ustedes tengan conocimiento de esto, ¿no? Siempre que voy a realizar un procedimiento, debo hacer primero ¿qué cosa? ¿Cuál es mi procedimiento de bioseguridad? Lavado de manos, ¿no? Bioseguridad. Luego de eso debo estar con todo mi equipo listo y preparado para poder realizar mi canalización de vena, preparar mi equipo de venoclisis y poder administrar el medicamento, ¿no? Muy bien. Preparo mi mesa de trabajo con todo mi equipo que voy a necesitar. Voy a elegir qué vena voy a canalizar. Voy a adaptar mi equipo de venoclisis. Voy a colgar, voy a hacer todas las conexiones, voy a purgar el equipo. Purgar es pasar parte del líquido del suero a través de todo el conducto para que al momento en que yo conecte con el catéter no esté administrando aire. Porque si yo administro aire, voy a producir finalmente lo que se llama una embolia gaseosa. Una embolia gaseosa, ¿ya? Lógicamente una burbujita no va a hacer mayor daño, pero ¿cuánto es más o menos lo que podría producir una embolia gaseosa realmente? Se dice entre 15 y 20 mililitros de aire, ¿ya? Entonces realizo un torniquete, ¿para qué? Para poder incrustar las venas, ¿ya? Entonces, si yo no tengo venas visibles, por poner un ejemplo, yo voy a hacer un torniquete con una liga y luego voy a poder observar cómo mis venas empiezan a hincharse en el dorso de mi mano. Eso sirve para yo poder determinar bien qué vena voy a elegir. Esa vena no debe ser tortuosa, debe ser de un buen trayecto que yo pueda acceder, ¿ya? Y voy a pulsar esa vena luego de haber hecho antisepsia sobre esa superficie de piel, ¿sí? Y luego hago la conexión. Eso va a ser en la práctica de laboratorio. Algunas características importantes que debo saber. 1 mililitro es lo mismo que un centímetro cúbico. Una gota equivale a 3 microgotas. 1 mililitro o centímetro cúbico es ¿cuántas gotas? 20. 1 mililitro entonces serán 60 microgotas. Saben que una hora es 60 minutos, por tanto una microgota minuto equivale a 1 mililitro por hora. Recuerden las unidades. Y una gota minuto equivale a 3 mililitros por hora, ¿verdad? Estos son datos que ustedes necesitan recordar cuando van a dar la indicación terapéutica de la administración de soluciones por la vía endovenosa. ¿Qué necesitan saber? Necesitan saber cuál es la vena que van a acceder, con qué catéter van a canalizar, qué solución van a utilizar, a qué concentración y qué volumen. Eso lo hacen en qué momento de la atención de la emergencia, cuando llega la ambulancia con el equipo, ¿sí? Entonces, ustedes pueden estar en dos situaciones. Son el primer interviniente, o sea, se suscita un accidente y ustedes acuden a socorrerlo, o segundo momento, hacen el llamado de emergencia y ustedes son los que vienen con la ambulancia. Si ustedes son los que vienen con la ambulancia, van a tener que administrar medicación endovenosa, es decir, canalizar la vía y administrarle fluidos, ¿no? Entonces, como yo tengo que indicar a cuántas gotas debo administrar un medicamento, hay algunas fórmulas, sea para gotas o microgotas, ¿sí?
Entonces, si por ejemplo yo quiero pasar 500 mililitros de una solución salina en 3 horas, ¿a cuántas gotas debo administrar esa solución? ¿Ah? ¿Cómo que no es de emergencia? ¿Sí es de emergencia? ¿Ah? Sí. Entonces ustedes tienen que utilizar una fórmula como esta. Si me piden número de gotas, el número de gotas por minuto es el volumen total. ¿Cuál es el volumen total? 500. 500 mililitros. 500 mililitros entre 3, que es una constante para gotas por minuto, por tiempo en horas. ¿Cuántas les dije? 3 horas. Entonces van a decir 500 mililitros entre 3 por 3 horas. ¿Ah? 3 por 3, 9. 500 entre 9 es el número total de gotas por minuto que debería pasar esa solución. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces ustedes van a decir, administrar en su hoja de terapéutica, ¿no? Solución salina, ¿a cuánto? ¿Ah? ¿Cuánto sale? 55. No, gotas por minuto. ¿Ya? 55 gotas por minuto. Cuando yo diga administrar solución salina 500 mililitros a 55 gotas por minuto, quiere decir que en 3 horas va a pasar todo ese volumen. ¿Entienden? Ahora, como no van a estar ni ustedes ni los licenciados o licenciadas contando como antes cuántas gotas va 55 en un minuto, existen los equipos de o bombas de infusión. Solamente programo volumen total, ¿sí? Tiempo, y me va a estar pasando el número de gotas o microgotas que yo programo. Pero hay algunas reglas prácticas y rápidas que yo puedo utilizar. Una de ellas es la regla del 7. ¿En qué consiste la regla del 7? Que yo necesito cumplir con 2 criterios. Uno, que tenga volúmenes exactos de 500 mililitros y que yo tenga que pasar todo el volumen en 24 horas. Si yo tengo volúmenes exactos de 500 y voy a pasar sí o sí en 24 horas, no en 8, no en 12, no en 6, en 24 horas, yo voy a multiplicar el número de volúmenes de 500 por 7 y me va a dar gotas por minuto. Ejemplo, yo tengo que pasar 2 litros en 24 horas. 2 litros en 24 horas, ¿cuántos volúmenes de 500 tiene? 4. ¿Cuántos? 4. 4. Entonces voy a decir, si voy a pasar 2 litros en 24 horas, yo digo 4 por 7, 28 ¿qué? Entonces si yo ya sé, necesito que ese paciente que ha tenido una hemorragia pase 2 litros en el lapso de estas 24 horas, o puede ser una diarrea, entonces yo indicaré rápidamente 28 gotas por minuto. ¿Se entiende? Pero tienen que ser volúmenes de 500 exacto y en 24 horas. ¿Ya? Me siento preocupado. Y la otra regla es la regla del 21. La regla del 21 sucede lo mismo. Tiene que ser volúmenes exactos de 500 mililitros en 24 horas, pero multiplico por 21 para conseguir ¿qué cosa? Mililitros por hora. ¿Sí? Si yo quiero indicar que voy a pasar una solución mililitros por hora, multiplico el número exacto de volúmenes de 500 que van a pasar en 24 horas por 21. Es decir, en este caso sería 2 litros son 4 volúmenes. 4 por 21 me dará X mililitros por hora. ¿Entiende?
No se vayan a confundir, no es gotas por minuto. Gotas por minuto es por 7. En 2 reglas. Regla del 7 y regla del 20. ¿Ya? Son esas dos. ¿Qué pasa como complicación con una endovenosa? Puede existir una infiltración, un problema de flebitis o hematomas. Las flebitis pueden ser de diferentes grados, ¿verdad? Y esos grados se van a manifestar dependiendo de qué tipo de lesión se ha formado. Por eso es importante elegir adecuadamente la vena que voy a canalizar y administrar el medicamento adecuado, que no sea ácido, ni alcalino, ni hipertónico. Si yo tengo soluciones hipertónicas, ácidas, alcalinas o muy concentradas, yo no puedo elegir vía periférica. ¿Qué elegiré? Vía central. Entonces ya no canalizo mi suero en una vena, sino a través de un catéter venoso central, buscando una vena de mayor calibre que me soporte esta sustancia. Las agresivas para la vena. Porque si no, voy a tener que cosa y esto puede que pase normalmente en un hospital estatal o público, pero esto es una demanda y un problema en una clínica. Si están en una clínica privada y sucede esto, hay problemas.